En la entrega anterior, Saber Ver hizo un repaso a la historia del conflicto colombiano desde la colonia, en la disputa por el territorio siempre en el centro del conflicto. Una guerra que parece no tener fin, aún con más de 10 negociaciones y acuerdos de paz desde el estallido social producto del asesinato del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Gentes que vienen a convenciones previamente facturadas y preparadas. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver. Durante más de 60 años, investigadores y periodistas informan para ayudarnos a reconstruir la historia y la memoria colectiva. Narrativas oficiales y disidentes tan necesarias para el equilibrio y la búsqueda de la verdad. Hoy la segunda entrega de Periodismo en medio del conflicto. Cronistas de guerra para construir memoria. Saberte Ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia para ver la televisión con otros ojos. Bienvenidos. ¿Qué opinión le merecen los periodistas que informan el conflicto colombiano? Esos son los verdaderos periodistas, o sea, los que se toman en serio su trabajo y lo hacen bien. Pues yo, por ejemplo, no sé si estaría dispuesto a arriesgar mi vida, porque acá es un riesgo informar bien. Entonces los admiro mucho, parecen muy tesos. Que hay unos que son muy honestos y otros ocultan la verdad, tratan de tapar todo. No dicen la verdad como debe ser. Otros son muy honestos. Hasta la fecha, 370 hectáreas han sido devueltas a 4 familias. Son poquísimos. Por ejemplo, yo el periodista que más admiro de este país es Daniel Coronel, porque siempre denuncia, y no denuncia por denunciar, sino que muestra con papeles y con pruebas siempre todo lo que denuncia. Por ejemplo, en estos momentos hay una denuncia por compra de votos de la mafia para que esa persona que ustedes tienen actualmente de presidente se subiera a la presidencia. Y más sin embargo, cuando lo están entrevistando la prensa, falta es que se le inclinen. Señor presidente, su excelencia, Dios mío, por favor. Patricia Nieto hace parte del grupo Nuevos Cronistas de Indias. Su sensibilidad con la pluma la acercó al periodismo al inicio de la década del 90. Como estudiante inició el valeroso trabajo de informar la barbarie de la guerra contra el narcotráfico en la época en la que Medellín era reconocida como la Beirut suramericana. Yo comencé a hacer trabajo periodístico en la década de los 90 y digamos que fue en el cubrimiento como estudiante de esos temas de esa violencia muy asociada a la persecución del cartel de Medellín, donde nosotros nos entrenamos. Esos eran los ejercicios que nos tocaba hacer como reporteros de universidad. En el ejercicio del cubrimiento de estos hechos, yo tuve un evento muy fuerte para mí en el año 91, cuando apenas empezaba a trabajar, y fue la bomba de la Macarena. Y mi misión fue ir a medicina legal. Y ahí me encontré con una mujer que estaba buscando a su hermano. Y yo terminé entrando con ella porque ella me pidió compañía para entrar al laboratorio. Yo no necesitaba entrar al laboratorio. Y digamos que eso fue muy fuerte porque era el primer muerto que yo veía en mi vida. Y verlo con esa violencia con la que ese muchacho murió, creo que eso fue como muy impactante. Y nosotras hicimos ese ejercicio de relatos de una cierta mirada con Natalia Botero, lo hice, porque digamos que nosotras hemos compartido más o menos el mismo tiempo en el ejercicio profesional, y fue el archivo de Natalia el que escogimos como para hacer ese recorrido. Todas esas fotos que están ahí son tomadas por ella en distintos años y situaciones. En muchos de esos eventos yo estuve cubriendo, y lo que hicimos fue volver a leer esas fotos y lo que yo hice fue
volverlas a mirar y decir qué me dicen hoy. Y la mirada de esa escena fue un viaje al propio pasado nuestro y a nuestra propia memoria, ¿cierto? Como reporteros. Yo me fui a Machuca sola con mis propios recursos, en una avioneta que salía de Olaya Herrera y aterrizaba en Remedios. Cuando yo llegué al aeropuerto de Remedios, ya la mayoría de los periodistas salía. Un colega que había estudiado conmigo en la universidad me dijo, ya que viniste, esto se acabó. Y ahí estuve más o menos una semana, compartí con muchas personas, obtuve muchos testimonios, vi los funerales, o sea, todo eso que sabemos. Entonces lo que hice fue ponerme a escuchar con mucha atención todos esos relatos. Y cuando yo los escuchaba, yo me di cuenta que la mayoría de las personas estaban en un estado de shock nervioso, que yo creo que muchos ni iban a recordar que yo los había entrevistado. Y los relatos, había unos muy intensos, pero la mayoría eran incoherentes. Entonces yo decidí que eso no se podía escribir, que yo no podía usar los testimonios de personas que me habían hablado bajo la tensión, el estrés y casi en un estado muy fuera de sí, de inconsciencia por el miedo. Esa frase es de una señora que en medio de una entrevista lo dice. Dice, es que aquí no hubo tiempo para la tristeza. Ella hablaba de la masacre que ocurrió en su campo, en su vereda, y era la manera de decir, no nos dejaron llorar a nuestros maridos ni a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque inmediatamente había que inventar formas de sobrevivir. Es decir, que en Colombia la violencia no le da tiempo a las personas de llorar lo que tienen que llorar. Es como una frase que resume lo que nos está pasando, lo que le pasa a los campesinos en cada evento, pero que si lo miramos en un contexto más general le pasa a la sociedad colombiana. Había un marco normativo que casi impedía nombrar a las cosas por su nombre, conflicto armado interno. Yo creo que los daños de una guerra son devastadores para todos, o sea que eso en términos humanos tiene razón, no le hace bien a nadie. Sin embargo, en términos económicos, es probable que represente unas ganancias o unos réditos a los propietarios de un algo, ¿cierto? A un modelo económico basado en la explotación. Pero como humanidad y como sociedad perdemos todo. ¿Qué acontecimiento de la historia nacional activó la guerra bipartidista en Colombia? A. La creación del Frente Nacional desde 1958. B. El asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. C. La toma al Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. ¿Qué acontecimiento de la historia nacional activó la guerra bipartidista en Colombia? A. La creación del Frente Nacional desde 1958. B. El asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. C. La toma al Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. Y la respuesta es B. El asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. «37 años de ejercicio profesional hacen de Óscar Montoya una autoridad del periodismo colombiano. Empezó en prensa, luego en radio y terminó en televisión siendo uno de los reporteros más reconocidos de Antioquia por su credibilidad. Vivió con intensidad la época del narcotráfico y las guerras de guerrillas. En la actualidad sigue siendo testigo directo como reportero de una guerra camaleónica que se ha ido transformando. Ante todo, cuando uno cubre orden público es consciente de que está asumiendo un riesgo, que uno sale de la casa y quién sabe si vuelva. Una gran responsabilidad, porque
Cuando yo voy a informar sobre una tragedia, sobre un atentado, sobre una masacre, detrás de todo eso hay una familia. Hay una madre, un hijo, un papá, una esposa que merece respeto. Y la misma víctima como tal merece respeto. Entonces yo creo que la primera condición es la responsabilidad y la ética. Respeto por el otro. A mí hay una situación que nunca me olvidará. Yo quizás fui el primer periodista en llegar a Machuca, en el atentado del ELN al oleoducto. Y allí hubo una verdadera masacre, gente que murió en el acto, gente que quedó herida en el acto. Y fue muy duro ver las condiciones en que quedaron los heridos y la forma como quedaron los cuerpos sin vida. Y como quedó el pueblo como caserío, como tal, quemado. Eso, cuando llegamos en el helicóptero y hicimos el sobrevuelo, vimos ese pueblo quemado. Y ya cuando nos bajamos y llegamos al hospital, y vimos la gente como en un hospital de guerra tirada en el pasillo porque no daba abasto el hospital. Y la gente con la mirada implorando, suplicando, como quien dice, ya no doy más. Fue una situación muy difícil de manejar. Quizás fue el hecho violento que más me marcó, Machuca. Una vez llegamos a cubrir una quema de vehículos, llantas pinchadas, avaleadas, y de un momento a otro, cuando estaba todavía la facción del ELN ahí, llegó el ejército y quedamos inmersos en una confrontación, en un combate en plena autopista Medellín-Bogotá a la altura de Cocorná. No hay que negarlo, eso es una situación de miedo, de susto, de impotencia, de adrenalina, pero uno está ahí a merced de Dios. Métase debajo de un bus, resguárdese, sugerir al camarógrafo, porque yo siempre estoy al lado del camarógrafo. Hermano, eso tiene zoom, no se me meta allá. Y grabamos partes del combate, pero desde debajo de un bus, prácticamente con la adrenalina, con el susto, con el miedo, con todo aquello que implica quedar en medio de una situación como esa. El gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, señala que la tensión en el Bajo Cauca se debe... La violencia va cambiando, se va transformando. Puede que ya no estemos hablando de los 18 muertos, de los 20 muertos, o de los tantos que hubo, por ejemplo, en la Chinita, pero si hay 2, 3, 4, 2, 3, 10, y así. Entonces, de pronto no está el carro bomba de la Macarena, no está el carro bomba que era habitual en Medellín. Usted salía por la mañana en Medellín en la época de Pablo Escobar y no sabía si volvía a su casa. Pero hay otros elementos de violencia, el homicidio selectivo. Se plantea por parte de las autoridades la problemática del incremento de homicidios en varios municipios del departamento. A la guerrilla no le gusta que le cuenten que masacró a los paramilitares en su época o ahora a los grupos que se han transformado de paramilitares a otros movimientos violentos, a los mismos sectores estatales que no cumplen con la Constitución, no les gusta que nosotros denunciemos y mostremos. Pero hay que hacer, responsable, éticamente, pero hay que hacer. ¡Cachos! Eder Narváez es nuestro corresponsal en el Bajo Cauca antioqueño. Encontró su pasión mucho antes de ir a la universidad, convencido de aportar a una mejor sociedad. Después de graduarse, se enfrentó muy rápido a la dura realidad de ser periodista en medio del conflicto. En su corta carrera ha recibido agresiones y 3 amenazas de muerte. El gran valor de su trabajo está en informar desde la región. Yo recuerdo que una de las primeras coberturas que hice de hechos noticiosos fue un paro minero, y precisamente en ese paro minero resulté agredido en la cabeza por parte del ESMAD. No me toques, porque por eso tú no borras la vida. No me toques. Estaba grabando cuando golpeaban fuertemente a un joven, y cuando yo iba con la cámara para grabar lo que estaba sucediendo, ellos pues llegaron donde estaba yo y empezaron a apuntarme y también a agarrarme entre ellos. Y
y desde ahí escribí una crónica que se llama Bienvenido periodista. La libertad de prensa es tener garantías para ejercer nuestra profesión. En el Bajo Cauca, infortunadamente no tenemos todas esas garantías. Llegaron las amenazas, la primera amenaza, la segunda amenaza y ya pues estoy en la tercera amenaza, que ha sido una situación difícil porque al igual pues soy quizás el periodista más joven acá de la región que aborda temas de conflicto, temas de orden público, y acá en la región a nosotros nos toca prácticamente autocensurarnos, seleccionar o decidir si puedo ir a una vereda o no a hacer una noticia, porque está primero la vida del periodista que la información. Les cuento que en Caucasia los usuarios de Cosalud, según informe de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP y la Fundación Guillermo Cano, desde 1977 hasta 2019, 160 periodistas fueron asesinados en Colombia. Solo en 2019 se presentaron 509 agresiones, datos que hacen del periodismo uno de los oficios de mayor riesgo en nuestro país. soy comunicador social y periodista de la Universidad de Antioquia y estaré dirigiendo esta nueva iniciativa de... Desde que a mí me hicieron la primera amenaza, la familia me dijo, ¿para qué vas a seguir siendo periodista? Escoge otra profesión. Pero luego me puse a pensar que había estudiado 5 años, que había dedicado parte de mi vida, que había obtenido conocimientos para ejercer un periodismo ético, responsable. Entonces decidí autocensurarme con algunos temas para evitar que mi vida siguiera corriendo peligro. Y ya con la tercera amenaza, pues me asignaron un hombre de protección porque lógicamente el riesgo es inminente. Entonces continúo ejerciendo esta labor, primero porque es lo que me apasiona. A mí me encanta tener contacto con la gente, conocer los testimonios, ir allá, meterme a la inundación, sentir lo que padecen estas personas, ¿sí? Me gusta no informarme, sino llevar la información. Eso es lo que me apasiona y para eso estudié. Entonces yo continuaré mi profesión de periodista hasta que esté viejito, si Dios me lo permite, y ayudando a la comunidad. Es algo muy importante, ayudar a la comunidad a través del periodismo es una de las grandes virtudes que tengo como profesional. Y eso me gusta. Los afiliados a Cosalud esperan que esta problemática se solucione cuanto antes para que les brinden una mejor atención. ¿En qué fecha el ELN perpetró el atentado al oleoducto que produjo la masacre en el corregimiento de Machuca, municipio de Segovia, Antioquia? A. 6 de noviembre de 1986. B. 6 de diciembre de 2000. C. 18 de octubre de 1998. ¿En qué fecha el ELN perpetró el atentado al oleoducto que produjo la masacre en el corregimiento de Machuca, municipio de Segovia, Antioquia? A. 6 de noviembre de 1986. B. 6 de diciembre de 2000. C. 18 de octubre de 1998. Y la respuesta es C. 18 de octubre de 1998. Desde la primera amnistía entre las guerrillas liberales y el gobierno de Rojas Pinilla, muchos han sido los procesos e intentos de paz en Colombia. En 2016, el país tuvo la esperanza de vivir en paz. Aún así, la intención de administrar justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición es hasta el momento tan solo un discurso. La amnistía del general Rojas Pinilla con las guerrillas liberales dio origen al Frente Nacional en 1958, la repartición del poder entre liberales y conservadores. Esta sería la principal causa del origen de diversas guerrillas entre campesinos e intelectuales que se sintieron excluidos. En 1984, Belisario Betancur logró el primer acuerdo de cese al fuego con las FARC,
y un diálogo que dio origen a la Unión Patriótica, movimiento político exterminado por sectores radicales. Desde 1984 se iniciaron los diálogos con el M-19 y el EPL, que concluyeron con la desmovilización de estos grupos en 1990. Entre julio de 2003 y diciembre de 2005 se dio cese al fuego unilateral de las Autodefensas Unidas de Colombia y su desmovilización. En 2016, la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC parecían poner punto final al conflicto colombiano. Así como hay matices de conflicto, ¿sí o qué? Hay matices de paz. Claro, usted cesó los fusiles de una parte de las FARC y eso es valioso, sacó 13.000 hombres de la guerra y eso no es poca cosa. Con los paramilitares, en teoría, salieron 30.000, tampoco es poca cosa, ¿cierto? Pero el problema sigue. Entonces, la pregunta que uno hace es, ¿cómo lograr una paz integral cuando los problemas sociales estructurales del país continúan, que ahora están agravados con la pandemia? Porque es que aquí hay unos intereses hegemónicos, económicos y políticos que prefieren mantener una estructura social tal cual, excluyente. En Colombia, hablando de un proceso de paz, siguen fallando nuestros líderes que exigen el respeto a la vida y el derecho al territorio. La firma de los acuerdos dio como un tiempito, una tregua donde respiramos, bajaron las cifras de violencia, algunas personas volvieron al campo, hubo algunos procesos de restitución de tierras, se entregaron cuerpos de personas dadas por desaparecidas. Hubo como un aire en que la gente dijo, bueno, podemos llevar el luto, como decían las abuelas, pero ahora lo que estamos viendo es que volvemos a esas formas violentas de volver a decir que no nos queremos, que no nos aceptamos. Yo no sé, la violencia no ha desaparecido. Quizás ha vuelto a ser más visible por muchas circunstancias, porque muchas veces se politiza la violencia. Se trata de sacar fruto de la violencia, pero lastimosamente en Colombia la violencia nunca la ha dejado. La violencia ha sido un fantasma, un demonio que nos ha perseguido durante décadas. Bueno, yo creo que la esperanza es lo único que no se debe perder. Y con la firma del acuerdo de paz nos volvió la esperanza a muchos colombianos. Incluso acá en el Bajo Cauca, a través de diferentes proyectos, de iniciativas, nos dimos cuenta cómo se empezó a construir paz desde el territorio. Y paz no es solamente dejar las armas. Paz es lograr que muchas de las familias que antes sembraban coca, ahora siembren cacao. Pero las esperanzas nunca se pueden perder. Y más en esta región como el Bajo Cauca, donde todos, oiga bien, todos los habitantes de la región deben declararse víctimas del conflicto. Por eso pequeños grupos están construyendo paz. Pero cuando la sociedad comprenda, incluyendo los actores armados, que la paz es la salida, será un júbilo para todos. El descontento social y la reaparición de brotes de violencia nos hacen pensar que aún falta mucho camino para la reconciliación. La corrupción, la fiebre por la explotación del territorio, la descomposición social y el auge de las economías ilegales hacen aún más utópico este camino. Se necesita ante todo mucha paz interior e individual para respetar y aceptar al otro. Recuerden escribirnos sus comentarios y sugerencias a nuestros correos defensor@teleantioquia.com.co e info@teleantioquia.com.co. Hasta aquí Saber TV, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia para ver la televisión con otros ojos. Hasta pronto.